¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Gracias por estar de vuelta, en especial a todos los que siguen suscribiéndose a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo que me permite seguir creando este programa y, por supuesto, mantenerlo al aire. Gracias a todos por sus suscripciones. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en mi canal YouTube, los sábados y los domingos a las 12 del mediodía. Los martes estoy también en el canal de Alejandro Marcano, nuestro invitado de todos los días miércoles aquí en mi canal. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo anda Daniel Lara Farías? Estoy muy bien, estoy muy bien. Sin embargo, bueno, esta va a ser la última conversación por este año que hacemos en vivo, porque ya la semana que viene nos toca a todos, ¿no? Bajar un poco el ritmo, desconectar un poco iba a proponer que grabáramos algo para dejarlo, porque yo me voy el 24 de vacaciones. También podemos hacerlo, pero me refiero a que la semana que viene es la fecha en la que nos desconectamos del trabajo y nos reconectamos con nuestra familia, con nuestra costumbre, con nuestras cosas. Y eso yo creo que es algo que debemos hacer todos en la medida de lo posible, por supuesto sin abandonar nuestros deberes y todas nuestras cosas. Pero en medio de todo esto, yo tengo, fíjate, una cuestión que me empezó a hacer ruido, Alejandro, porque yo creo que nosotros le hicimos mucho seguimiento a todo esto. Le hicimos mucho seguimiento a el tema durante este año. Creo que fue uno de los grandes temas porque se mantuvo en el tapete y explotó de nuevo y empezaron a revisarlo quienes lo habían ignorado durante mucho tiempo, que fue el caso Monómeros. El tema de Monómeros, el tema de la corrupción en Monómeros, el tema de la corrupción en el gobierno interino ha sido una constante en los titulares de la prensa este año. Y creo que una de las personas que, digamos, hizo explotar el tema en forma de denuncia fue Humberto Calderón Berti. Humberto Calderón Berti, cuando es destituido por Juan Guaidó, porque fue Juan Guaidó quien lo destituyó, del cargo que tenía de embajador en Colombia del gobierno interino, todos recordamos a Humberto Calderón Berti haciendo una serie de señalamientos en contra de ese gobierno interino, en contra de esa corrupción, en contra de las costumbres, en contra de la forma de llevar las cosas y además en contra de las acciones políticas que ese gobierno ejecutaba. De repente empiezan este año las denuncias de Julio Borges y de repente entonces empieza de nuevo Calderón Berti a sonar. Empieza a entrevistarlo gente que no lo había entrevistado desde que él hizo su primer señalamiento y ahora ha salido Calderón Berti a decir que Juan Guaidó debe continuar, que el gobierno interino debe continuar, que el show debe continuar y que Juan Guaidó es un tipo chévere. Alejandro, no quiero especular. ¿A qué responde esto, crees tú? Bueno, tengo que caer en el terreno de la especulación, pero si vamos a los hechos, Humberto Calderón Berti nunca, cuando lo entrevistamos nosotros y todos y cada uno en sus espacios, él nunca terminaba de decir qué fue lo que realmente pasó más allá de las reuniones, los señalamientos, ese encuentro que ya creo que es público y notorio, donde él se sintió incómodo, había representantes de todos los partidos, Manuel Rosales dirigiendo aquello. Cuando tú no dices la verdad completa, siempre te quedas con una parte que te permite a ti sospechar que es una carta bajo la manga para poder negociar o renegociar. Eso a mí no me sorprende para nada, no me sorprendió para nada, porque esta es la política de la que estamos asqueados.
Es decir, porque tú no puedes estar señalando a una gente un día de corrupto, porque estamos hablando de corrupción. No es que no me gustó, no es que salió una portada de revista y no debió haberlo hecho, no. Estamos hablando de un caso de corrupción que no solo afecta el interinato, afecta lo que es esa posibilidad de tener una oposición que nos representara frente al mundo, frente a Estados Unidos, que es el primer país del mundo. Y muchos van a hacer o seguir lo que diga y haga Estados Unidos. Pero también afectó a Colombia, porque recordemos que Monómero es una empresa de fertilizantes que le rinde para la agricultura, al agro, a ese país vecino, que además ha recibido a más de 2 millones de migrantes venezolanos que se han ido del país por la grave y profunda crisis económica. Y yo creo que esto es una simple carta de negociación para un futuro inmediato, ya no con voluntad popular, sino con otro juego. Pero eso es mi punto de vista. Ok, él va a decir, es chévere, Juan Guaidó, pero ellos saben que Juan Guaidó está como un corcho de limonada para afuera, así mismito. Entonces, lo que viene, él quiere jugar, o posiblemente querrá jugar, en lo inmediato, en lo que se esté confabulando como la nueva oposición. Porque ahí debe estar Ramos Ayú, tú lo sabes mejor que yo, porque tú trabajaste dentro de estos partidos políticos. Ahí deben estar como en una cueva de Batman, todos reunidos a ver cómo vamos a hacer, lo destituimos y nosotros seguimos. Para mí ese es mi punto de vista, no sé cuál es la tuya. Pero es que además de eso, a mí me parece que lo que más caracteriza a la política venezolana, a la politiquería venezolana, al universo politiquero venezolano desde siempre en su historia republicana, es la falta de palabra y la falta de coherencia. No puede ser que tú el lunes digas una cosa y el miércoles digas todo lo contrario. No puede ser que tú utilices unos argumentos el lunes para decir A y el martes utilices los mismos argumentos pero para decir Z. O sea, no puede ser que se llegue a tanto. Yo recuerdo cuando Calderón Berti sale en aquel momento indignado porque Juan Guaidó lo destituyó y porque eso significaba un error y porque Voluntad Popular había cometido ilícitos y empezó a señalar a los personajes que allí se habían involucrado. Inclusive no solamente habló de corrupción, habló de consumo de drogas, habló de prostitución, habló de narcotráfico, habló de corrupción, habló de manejo de dinero de forma irregular, habló de reuniones extrañas con militares, habló de toda una serie ahí de asuntos legales que los dijo siempre por encima, dejando un manto de duda en todo eso. Y entonces ahora, 2 años después, el señor decidió que se va a convertir en Guaidó Lover. Yo siempre me pregunté lo mismo porque y creo que lo hablamos hace poco, inclusive Alejandro, porque ese guabineo permanente de los políticos venezolanos es algo que viene precisamente desde la generación de Calderón Berti. O sea, los Juan Guaidó, los Freddy Guevara, los Estelín González, son hijos de esa generación, ellos fueron sus mentores. Porque esos fueron los políticos a los cuales ellos vieron, guabineando permanentemente, poniendo siempre, o sea, actuando siempre en función de unos intereses que uno al final no sabe cuáles son, porque yo siempre dije lo mismo. Bueno, pero si Calderón Berti es el político experimentado, tan experimentado, que dicen que es porque no se dio cuenta de que el gobierno interino era un fake desde el principio. ¿Por qué no se dio cuenta que los repartos partidistas para la asignación de cargos eran la norma? Hay dos hipótesis. O no es tal genio político que dicen que es, o el señor no tenía ningún problema con formar parte de un reparto partidista, de un reparto corrupto. Y es parte, a la hora de rendir cuentas, sobre todo con la familia, porque yo creo que una de las cosas más dolorosas es que a ti te critique tu propia gente. Esa campaña que él hizo, ahora estaba leyendo a Tamaris López, nuestra jefa, que dice, es puro guaineo el Calderón Berti tipo Ledesma. Con razón no dijo nada cuando Leopoldo López nos amenazó con demandar. Pero ¿qué pasa? Que uno se dio cuenta que a mí siempre me hacía ruido, yo traté, en las 2 oportunidades que lo entrevisté, traté como de llegar al fondo, termine de decir las denuncias, termine de pronunciarse, y no lo hizo, ¿no? Y se guardó, se reservó informaciones, pero después de eso me llamó poderosamente la atención que hizo una campaña de lobby para limpiar su imagen familiar, celebró sus 80 años y empezó en cadena a mandar videos muy hermosos de su familia,
le llegaban a mi suegra y todo, a toda la familia, ay, no, porque ellos se conocen, porque son de Mérida y y se conocen con mi familia política. Y yo decía, pero ¿qué habrá detrás de esto? ¿No? Limpiar el nombre, pero para eso es que lo estaba limpiando, porque todos están pescando en río revuelto. Ellos saben que políticamente hay un desgaste y después del 21 de noviembre aquí van a lanzar la red a ver quién pesca o lanzar la caña para ver qué sacan, porque al final no es la parte política de ir a elecciones. Viene, y nosotros estamos claros en eso, viene un referéndum revocatorio y después unas elecciones para el 2024. Pero en ese tránsito que es la política local, siguen las organizaciones dando billetes a toda esta gente y dándole entonces a ese segundo punto que tú analizaste. Yo creo que no les importa fotografiarse, fotografiarse en esta corruptela. Y además nos damos cuenta, y perdóneme si me equivoco, señor Calderón Berti, que yo sé que usted ve estos programas, resulta que la corrupción de nuestro país, y nosotros llegamos a lo que hemos llegado a estas alturas por culpa de esa política de los 40 años de democracia. Una democracia corrupta, con políticos corruptos, con ministros corruptos y no transparentes, y la no transparencia termina siendo corrupción. Entonces, la verdad es que indigno que el lunes diga una cosa y el miércoles esté diciendo otra cosa. Eso no se hace. Sí lo puede hacer, pero nosotros como ciudadanos no lo podemos aceptar. Bueno, uno tiene el deber de revisar. Lo que yo siempre digo, por sus frutos los conoceréis. Si lo hizo bien, se le aplaude. Si lo hizo mal, se le tiene que cobrar. A mí me parece que, lamentablemente, Calderón Berti ha sido consecuente con su forma de actuar. Porque si uno revisa políticamente a Calderón Berti, normalmente siempre pasa lo mismo. Cuando Calderón Berti habla de que a él le pareció un horror que se haya partidizado el tema de los nombramientos y le pareció como una característica especial para criticarla, uno se tiene que dirigir a un asunto. Pero ¿quién lo nombró a él? Lo nombró un partido. Fue Julio Borges, su amigo, el que hizo la designación, porque Primero Justicia decidió. Ellos se repartieron. ¿Cuántas son? 60 embajadas. Bueno, está bien. Divide las 15 para cada partido del G4. Eso fue lo que hicieron. Y Primero Justicia se quedó con la embajada en Colombia. Por esa razón es que cuando sacan a Calderón Berti, el que entra es Tomás Guanipa, también de Primero Justicia. Todo eso para dónde va, todo eso en qué termina, todo eso en qué redunda en muchas cosas, pero por ejemplo no vendría siendo esto lo mismo a cuando nosotros en el año 2002 se reclamaba que se estaba partidizando PDVSA y que había que si la meritocracia tal y más cual, pero en el gobierno de Luis Herrera el presidente de PDVSA fue Calderón Berti porque era copellano. Que era experto petrolero, sí, pero copellano. Experto petrolero copellano, y por eso fue que lo nombraron allí. Cuando en el año, se me pareció mucho cuando vi estos vaivenes, este voy pero vengo, y nunca explicar las cosas correctamente, sino quedarse callado y después salir, dar una declaración de hacerse el loco para que la gente aplauda y jugando con la desmemoria de la sociedad venezolana. Lo que ocurrió en el año 92. Poca gente recuerda que en el año 92, después que se le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero, Carlos Andrés, para conjurar la crisis, le pidió a la oposición que se hiciera una ¿cómo se llama? Una coalición, o sea, un gobierno de unidad nacional, y los únicos que le aceptaron el gobierno de unidad nacional fueron los copellanos, y Copey metió 3 ministros en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Uno de esos ministros fue Calderón Berti, al cual nombraron canciller. Ellos aceptaron formar parte del gobierno de Calderón, de Carlos Andrés Pérez. Fíjate tú lo que hicieron. Eso lo hizo el Copey en el año 92. En determinado momento, después que aceptaron eso, sin dar explicaciones, se retiraron, se fueron, sin que ese retiro significara, se le explicara al país debidamente y sin que significara, además, algo que afectara al gobierno, porque normalmente cuando una coalición partidista, uno de los partidos que la conforma, se retira, eso causa una crisis de gobierno. Eso no ocurrió, sino que se fueron así como si nada, y Calderón Berti nunca explicó las razones por las cuales se va de esa manera. A mí me parece una cosa bastante triste,
Me parece una cosa bastante triste y que a mí no me sorprende nada porque a mí, en realidad, cuando uno conoce, ¿no? lo que ha sido el devenir politiquero de Venezuela, más o menos sabe por dónde terminan yendo las cosas. Porque eso de que tú entonces criticas a Leopoldo, pero no criticas a Julio Borges, Julio Borges es amigo tuyo, ya eso tiene, ya eso huele a pescado, a pescado podrido. Cuando criticas una cosa y no dices quién fue el que lo hizo, ya por ahí eso estamos mal. Entonces todo ese tipo de cosas a mí al final, mira, me deja de verdad Al olor. pensando. Mira, a mí me parece, Alejandro, que de verdad nosotros lo que más que una nueva clase política necesitamos una nueva generación. Y eso es lo que se va a conseguir, porque se están encargando, como dice Efraín Jorge por aquí, uno de tus Patreon, que los políticos venezolanos llevan muy malo de envejecer. Y además Calderón Berti no está haciendo nada diferente a lo que han hecho todos estos políticos. Enrique Mendoza, yo me acuerdo cuando Enrique Mendoza, bueno, era el pupilo de Rabel y la gobernación de Miranda y todo, y no, Claudio Fermín, es el punto más dantesco, yo creo, de quiebre de toda esta asquerosidad de cómo ser un genuflexo y no morir en el intento, ¿no? Pero igualito es Leopoldo, igualito es Enrique Capriles, todo. Necesitamos una nueva generación y hay que construirla. Alguien preguntaba al principio de tus Patreon que qué me parecía, aquí se está haciendo mucho hincapié, sobre todo en la Florida y en otros estados, el tema de condenar y llevar a clases, a los salones de clases de los high school, de los bachilleratos, el tema del comunismo, que debe ser condenado y explicarlo y dar caso como una materia, ¿no? Porque tenemos que empezar por la educación. Para conformar esa nueva generación, tenemos que educarla y tener identificado cuál es el problema de un lado y el problema del otro. Darle la sustancia para que en el cerebro tú puedas saber que está bien y que está mal. No vamos a lograr un mundo perfecto, pero esta gente, la verdad que se sepultaron, y yo creo que eso pasó el 21 de noviembre. Yo creo que el 21 de noviembre ha sido, se lo dije a Neymar en estos días, el 21 de noviembre es la fecha más importante, esa que nosotros teníamos siempre, que nos llevaban como el éxtasis, al clímax de una situación. El 21 porque va a pasar y vamos a derrotar, pero el 21 era también el momento de que podíamos desilusionarnos y caer. Pero yo creo que quedamos arriba mirando el excremento que sigue pululando como política. Y eso no puede seguir pasando porque vamos a tener 62 años como Cuba y vamos a prolongar esto porque va para largo. Y es para largo hasta que no tengamos a esa nueva generación de políticos, de comunicadores, de ingenieros. Es decir, una nueva generación donde no nos conformemos en que las medias tintas son el deber ser. No, las medias tintas no son el deber ser. Y donde pongamos la ecuación bien como va, ¿no? Los políticos son empleados públicos y los políticos deben rendirle cuenta a los ciudadanos. Los ciudadanos escogen a funcionarios que te van a representar en las distintas instancias. Ellos no son tus jefes, ellos no son los que te van a dar dádivas, ellos no son los que pueden decidir tu vida. Al contrario, nosotros en procesos electorales es donde en una situación normal los castigamos o los premiamos con nuestro voto, pero no podemos seguir jugando a que nos lleven como unos borregos. Eso no me incluyo porque yo hace tiempo dejé de votar, sino que no podemos seguir este liderazgo fallido, falsario y prostibulario, como tú has puesto ya esa frase tan de moda. No, y además de eso, ya para culminar, yo creo que hay que entender que la responsabilidad del ciudadano es dudar siempre. Siempre. Dudar siempre de los políticos. Independientemente de que uno sienta que en determinado momento no queda más remedio que apoyar a un político porque vamos a votar por él. Estoy hablando en condiciones normales, en los países normales y con normalidad democrática. Entonces, bueno, voy a votar por él porque considero que de las opciones es él el que está más acercándose. Pero darle cheque en blanco a un político me parece una ridiculez. Yo nunca le he dado cheque en blanco a nadie. A nadie le he dado cheque en blanco. Y además de eso, con el paso del tiempo y luego de que yo asumí al 100% este rol que tengo ahora de comunicador, Alejandro, te digo que yo, si algo tengo yo por norma, es no confiar en ningún político. No tengo amistad con ningún político, porque ningún político honra la palabra ni honra la amistad en Venezuela. Y el que crea de verdad que tiene, que tiene a un político por amigo, bueno, está apostando bien mal sus acciones. Pero bueno, nada, Alejandro, es lo que hay por ahora. Ojalá que el resto del año, el resto del año nos queda, no sé, hay algo bueno por el camino y que el año viejo se los lleve, pana.
Mientras exista Dios, tenemos esperanza y fe de que pueda ocurrir un milagro. Es así. Gracias, Alejandro, por esta conversación. Como todas las semanas, a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Recuerden que los martes estamos en el canal de Alejandro y en los miércoles acá en mi canal estamos con él. Gracias a todos por habernos acompañado. Por supuesto, gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Twitter, no, en Patreon. Pero en Twitter también, no tengo ningún problema. Yo soy en todas las redes de Lara F. Pero en Patreon, los suscriptores en Patreon son los que permiten que este programa siga al aire. Gracias a todos por su suscripción. Recuerden que de lunes a viernes estamos a las 8 de la noche en un nuevo estreno, sábado y domingo a las 12 del mediodía, siempre hora Venezuela, siempre aquí en mi canal. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.